Buenos días, hermanos, amados de nuestra congregación. Hoy domingo 12 estamos todos juntos, gracias al Señor. Y como todos los días que amanecemos o anochecemos, podemos decir esa palabra que todos conocemos y que creo que todos lo decimos, Ebenezer. Hasta aquí, hasta este día, tú, Señor, nos has ayudado, tú te has revelado, te revelas, te seguirás revelando tan preciosamente en nuestras vidas. Así que, hermanos, oremos un momentito a nuestro Padre amoroso para empezar esta palabra. Padre nuestro que estás en los cielos y que vives y reinas por siempre, Señor. Te damos gracias en medio de este tiempo tan intenso, tan raro, tan difícil por el cual estamos atravesando y en el que solamente tú puedes tener el control y librarnos de todo lo que nos está ocurriendo, Señor. Gracias, Señor, solamente tú nos mantienes vivos, en paz, provistos de todos tus bienes naturales y espirituales y de lo cual estamos muy agradecidos, Señor. Esta mañana te pedimos que el poder de tu Santo Espíritu descienda sobre cada uno de nosotros para poder atesorar esta palabra que tú envías hoy, Señor. En tu nombre precioso y santo he orado. Amén. Amén. Bien, hermanos, el título de esta palabra es Jesús de Nazaret, el vástago de Isaí. En unos momentos vamos a entender perfectamente este título. Recuerdan que la palabra del Señor registra que Jesús nació en Belén de Judea y luego fue llevado a Egipto porque peligraba su vida. Todo esto fue recibido por su padre en la tierra, José, en sueños, ¿no? Advertido de este peligro, y entonces él tomó a su familia y se fueron a Egipto. Y cuando pasó el peligro, la familia regresó, pero ya no a Belén, sino a establecerse en la ciudad de Nazaret, que queda en Galilea. Y esto lo podemos ver en el capítulo 2 de Mateo. Y vamos a ver el versículo 23, ¿no? Avisado por revelación en sueños, o sea, José, ¿no? Vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese, porque todo tiene un propósito, no se quedaron en Belén, sino en Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y nosotros que leemos la palabra siempre comprobamos esto. Entonces ya vemos Jesús de Nazaret, gloria a Dios. Entonces vamos a ver esta palabra Nazaret, Nazareno. Acompáñenme por favor a Isaías, al capítulo 11, el versículo 1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Entonces ya estamos viendo el vástago de Isaí, el título de esta prédica, Jesús de Nazaret, el vástago de Isaí, ¿no? La palabra vástago es rebrote, significa rebrote, retoño, renuevo, ¿no? Y en hebreo tiene un nombre que se llama Netzer, N-E para los que apuntan en sus Biblias, ¿no? Que yo sé que están con sus Biblias en el capítulo 11 de Isaías, dice Netzer, N-E, T de Tomás, Z-E-R, Netzer. Y de este Netzer, de esta palabra Netzer, se deriva Nazaret y Nazareno, describiendo así a nuestro Señor Jesucristo. Isaías lo describe gloriosamente, ¿no? Como ese vástago que retoñará, que saldrá una vara del tronco de Isaí, ¿no? Ese gobernante futuro, ¿no? Que regiría al mundo para siempre, desde siempre y para siempre. Y Jesús, hermanos, es ese hombre de Nazaret, ese hombre del vástago, que regirá también no solamente a su pueblo, sino que está rigiendo actualmente a ese pueblo gentil, que como dice en Romanos, Pablo lo toma en Romanos en el capítulo 15, Pablo hablando
de su ministerio a los gentiles, dice que este vástago se levantará a regir a los gentiles y los gentiles esperarán en él. Y eso ha ocurrido. Él vino también para dar su vida por todos, no solamente por su pueblo. Dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron les dio potestad de ser hechos, aleluya, hijos de Dios, ¿no? Y en efecto, pues Jesús salió de esa vara, de ese tronco de Isaí. Todos sabemos eso. El padre de Isaí fue el padre de David. Y ambos, David e Isaí, tuvieron un trasfondo también humilde, al igual que nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne. Isaí, David, ¿cuál era su oficio? Pastores de ovejas. ¿Y cuál era el oficio? Un oficio humilde, precioso, ¿no? Pero no era de renombre, ¿no? Y José y su padre, José y su hijo en la tierra, Jesús, también, ¿no? Eran carpinteros. Así de que sus trasfondos de ambos, del vástago y del tronco, eran de humildad. Y sin embargo, en su reinado, en este reinado que tuvo David, ¿no? El gran rey David en Israel, su reino fue temporal, pero fue un reino asombroso, un reino poderoso, valiente, lleno de unción, este David, conforme al corazón de Dios, ¿no? Y fue grande, brilló. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo es su reino? Un reino ya no hay palabras, un reino eterno, majestuoso, poderoso, lleno de justicia, de paz, de verdad. Ese es el reino de nuestro Señor Jesucristo, aunque sus inicios fuera tan humilde, pero lo comprobamos y estamos viviendo nosotros ese reino precioso de Jesús de Nazaret, todos en nuestras vidas y en este mundo, para toda su iglesia. Él reina y seguirá reinando. Vamos a ver los versículos 2 y 3 de este Isaías 11, para comprobar este reino preciosísimo e incomparable de Jesús de Nazaret, del vástago de Isaí. Dice, y reposará sobre él, sobre el vástago, reposará esa unción, ¿no? El Espíritu de Jehová. Claro que sí, espíritu de sabiduría y de inteligencia, las dos cosas. Sabiduría es una cosa, inteligencia es otra cosa. Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios, temor de Jehová. Y le hará entender, o sea, a nosotros, a los que le conocen, hará entender diligente en el temor de Jehová. Y dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. O sea, un espíritu le fue dado al vástago, un espíritu de prudencia. Leamos Proverbio 2 para que aprendamos esa prudencia, esa discreción preciosa y perfecta que está en nuestro Señor Jesucristo y que estamos llamados a mantenerla nosotros. Espíritu, dice, según la vista de sus ojos no juzga, o sea, no hace antejuicios ni prejuicios como hacemos nosotros. Y los versículos que siguen son hermosísimos, como por ejemplo dice, sino que Él juzgará con justicia, o sea, sobriamente, justamente, juzgará con justicia, y será la justicia, esto me encanta, será la justicia cinto de sus lomos, bien ceñido con siempre la justicia, no se equivoca. Él no da juicios injustos, sino rectos, ¿no? Y la fidelidad será el ceñidor de su cintura. Qué ejemplo, hermanos, cuánta perfección derramada, cuánta verdad cumplida en Jesús de Nazaret.
el vástago de Isaí. La plenitud completa del Espíritu de Dios, del Espíritu de Jehová sobre él, ¿no? El santo ser se le llama. En Lucas se le llama el santo ser. Eso lo vamos a ver en un momento. Vamos a ir a Isaías, acá mismo, al capítulo 9, un pasaje que también es similar y que corrobora este espíritu que fue derramado en este vástago. Dice en el versículo 6 de Isaías 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Cuántas veces leemos esto en este tiempo, no? Pero qué hermoso es siempre leer este pasaje porque es tan rico. Un niño nos es nacido, hijo, ven ese nivel, ¿no? Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. El principado en su hombro recaería en él, ¿no? En todo su ser, ¿no? No como yo me imaginaba antes a Atlas, ¿no? Cargando el mundo. No, ¿qué es eso? Nada que ver. Ahora tenemos al poderoso, al que está lleno de perfección y de fortaleza y de poder. Dice el principado, un gobierno sobre él puesto, un gobierno real, de principal, ¿no? Majestuoso, eterno, ¿no? Reverente, lleno de sabiduría, lleno de conocimiento, ¿no? Y sigue diciendo el versículo 6, y se llamará por eso, por tener ese principado, se llamará su nombre admirable. Por supuesto, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Miren esos nombres a este vástago que va a tener sobre él este tipo de gobierno. Nosotros lloramos con los gobiernos que tenemos, pero miren este nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y sigue diciendo que lo dilatado de su reino, de su imperio, porque es un principado, es un gobierno real el que él tiene, porque él es perfecto, él es rey de reyes, ¿no? Lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Y sigue diciendo sobre el trono. No tengo acá el pasaje, acá está. Sobre el trono de David, o sea, estábamos hablando del vástago, sobre el trono de David y sobre su reino, dice, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, o sea, una exhibición de toda la unción que reposa sobre él. Dice, desde ahora y para siempre. Y el celo de Jehová de los ejércitos, el celo de Dios al poner, tuvo cuidado de eso y supo lo que hacía, gloria a Dios, hará esto. Toda la plenitud, lo hemos visto en Isaías 11:1 y ahora en Isaías 9:6. Toda la plenitud en Cristo, en Jesús de Nazaret, gloria a Dios. En Él, en Jesús de Nazaret, en Él habitó corporalmente esta deidad, como dice Colosenses en el capítulo 2. En el versículo 9 dice que en Él habita corporalmente toda la deidad. Y en el versículo 10 dice algo muy especial, que lo tomo y dice que es para nosotros. Y en Él dice que vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, pero nosotros somos su cuerpo y tenemos ese espíritu que le fue dado al vástago, está también en nosotros. Tenemos ese potencial, amados hermanos, de Isaías 11:1, 2, 3 y el de Isaías 9:6. Si seguimos, por supuesto, si seguimos unidos, permaneciendo fieles y viviendo en el conocimiento de su precioso nombre, como dice en Efesios. En Efesios 1:17, ahí vamos a leerlo para comprobar esto. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé para nosotros, la carta de Pablo a los Efesios, os dé espíritu
de sabiduría. Lo mismo de Isaías 11:1. Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Ven? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Andemos, hermanos, andemos sabiamente, andemos anhelando, como se nos ha dicho la semana pasada, nuestro hermano Jensen, hablando de la perfección de Jesucristo, y ese ejemplo precioso de Mateo 5 fue, donde dice, sed pues vosotros santos, palabras de nuestro Señor Jesucristo para nosotros, sed pues vosotros santos, como yo soy santo, y lo dice también Pedro en su carta, y ese Salmo 106 lo tengo aquí anotado, dice, andemos, nos dijo nuestro hermano, andemos en ese camino de la perfección. Así es, hermanos. Gloria sea a nuestro Señor que quiere transmitirnos, quiere que nosotros también lo imitemos. Y lo imitemos en su función, en lo que Él es. Y no es difícil si nosotros permanecemos en Cristo. Él es el hacedor, dice el que empezó la buena obra en nosotros, la va a concluir. Si nosotros permanecemos y le damos ese primer lugar en nuestra vida, Él va a hacer maravillas en nuestro ser. Ya no somos los mismos de antes. Y nos falta todavía, como dice Pablo, no que ya lo hayamos alcanzado, pero una cosa hago, ¿no? Dejando todo atrás y extendiéndome hacia lo que está por delante, hacia el premio del supremo llamamiento. ¿Cuántos errores todavía tenemos? Pero seguimos avanzando, no nos detengamos. Como dice la canción, no vuelvo atrás, sino sigo al Señor. Pablo también, como en esta misma carta a los Efesios, les dice, ¿no? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones y que habite Cristo en nuestros corazones por la fe y que nosotros seamos testigos de ese testimonio que Jesús de Nazaret ha dejado a este mundo, porque Él ha dejado un testimonio, un legado preciosísimo, que ahora lo vamos a recordar un poquito para poder atesorar esta palabra, ¿no? Testigos de su gobierno, que empezó de una forma tan humilde, naciendo en un pesebre ahí en Belén, ¿no? Y que ahora se está haciendo, porque todavía no ha llegado el clímax de ese reinado majestuoso, asombroso, poderoso, prodigioso que Él tiene. Todos sabemos que ese reinado, ese clímax va a venir todavía, pero ahorita sí gozamos de ese reinado, gran parte de ese reinado. Él se ha hecho en este mundo, hay muchos convertidos, está su iglesia, y Él tiene en su iglesia, entre los gentiles, y entre los judíos también, los convertidos, tiene un nombre que es sobre todo nombre, hasta canciones hay, es un nombre sobre todo nombre, es Señor de señores, es Rey de reyes, ¿no? Y empezó en una forma sencilla, humilde, y ahora tiene ese nombre preciosísimo, ¿no? Y que ha producido, ¿cuántos hemos visto en esta pandemia? ¿Cuántas rodillas ya se han doblado? Nuestra congregación pequeña es testigo de cuántos han venido a los pies del Señor. Cuántas rodillas se han doblado en este tiempo, en estos 2 últimos años. Cuántas lenguas han confesado el nombre precioso, sin igual, majestuoso y salvador de nuestro Señor Jesucristo. La única esperanza, el enviado del Padre, el vástago de Isaí, la única esperanza para este mundo enfermo como está, porque en verdad está el mundo enfermo y el Señor nos ha guardado a nosotros de esta peste destructora. El Salmo 91 cumplido,
en nuestras vidas. Si atesoráramos todo eso, ¿no? Cuando yo me duermo y oro el Salmo 91, digo, Señor, es verdad, hago un check, todo es verdad. Sus ángeles manda alrededor mío que me cuiden, que me guarden. Ay, Señor, cuán agradecidos debemos estar. Vamos a comprobar este testimonio maravilloso de Jesús de Nazaret en la palabra, ¿no? En su ministerio terrenal, este es como una segunda parte de este compartir. En su ministerio terrenal, él dio testimonio precioso del Espíritu poderoso que había venido sobre él. El Espíritu de Jehová está sobre mí, dice la palabra, ¿no? Y lo cumplió, lo cumplió ese ministerio sabiamente, preciosamente. En Lucas 2, en el versículo 39, nos habla de pasajes de la edad de la niñez de Jesús, cuando era un niño tierno, ¿no? Sujeto completamente. Ahí está el espíritu de obediencia de ese niñito, ¿no? Que sea, él sirve de ejemplo a las criaturas, a los niñitos de 3, 4 añitos, que sean obedientes. Desde esa época Jesús está dando testimonio de cómo él obedecía a sus padres. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, ¿no? Porque no vivían en Belén, 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. En otro pasaje dice, en Lucas mismo, dice, el niño crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, se sujetaba a sus padres, obedecía a sus padres, tenía sus amigos, tenía su familia, daba testimonio. ¿Qué palabras hablaría? ¿Qué haría ese niño precioso, no? Ahora, a los 12 años, en ocasión de celebrarse la Pascua, que como judíos ellos celebraban, sus padres lo perdieron, recuerdan, ¿no? Sus padres lo perdieron de vista, y ese perder de vista duró 3 días, o sea, no fue poca cosa. Y el niño ya tenía 12 años, ya era grandecito, ¿no? Bueno, lo perdieron de vista hasta que por fin, en Lucas, en el capítulo 2, 46, dice que lo hallaron en el templo, y lo hallaron, miren, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles también él, ¿no? Y en el 47 dice, y todos, 12 años, crecía en sabiduría para con Dios y los hombres, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Este episodio de esta niñez, de este incidente de Jesús de Nazaret, termina con la respuesta increíble que un niño le puede dar a su madre, ¿no? Cuando su madre le dice, te hemos estado buscando con angustia, tu padre y yo, como toda madre le tiene que decir a su hijo, lo tiene que corregir, ¿no? Y él, ¿qué le responde? Respetuosamente le responde, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? El Espíritu lo estaba capacitando para todo eso. Pero qué linda respuesta. Yo me acuerdo que muchas de las cosas, de los versículos que yo he leído cuando yo recién conocí al Señor, de verdad, hermanos, a mí siempre el Señor usa versículos para asentar nuestras vidas. Y a mí se me quedó asentado dedicarme a los negocios del Padre, en vez de dedicarme a otro negocio en el cual yo quería a toda costa estar. Igualmente, el testimonio de Jesús de Nazaret durante su bautizo. Al salir de las aguas ocurrió algo precioso. Y yo quisiera mencionar un compartir de un hermano de los días jueves, que tenemos reunión de nuevos creyentes los días jueves. Él compartió sobre el bautismo de Jesús. Y él dijo que de Nazaret, donde vivía Jesús y donde él estaba, hacia Galilea, hacia el río Jordán, ¿no? Avanzando por Galilea hacia el río Jordán, donde estaba Juan bautizando a la gente, ¿no? Y donde Jesús fue, habían kilómetros. Y no habían 4x4,
no habían carros, no habían ni alta gama, ni baja gama, ni nada. Habían los 2 pies de nuestro Señor Jesús, ¿no? Y Él caminó esos kilómetros en obediencia. Ahí está el espíritu de temor reverente a Dios para cumplir lo encargado, ¿no? Y bautizarse, ¿no? Los propósitos, la voluntad perfecta de su Padre cumplida, ¿no? Y caminó sus kilómetros, le costó. Y a veces nosotros, para cumplir esa voluntad del Padre, ¿no? A mí me ha pasado ahora, he llegado, mis hermanos de acá me han visto, he llegado, ay, agitada del tráfico, quizás hasta renegando, ¿no? Y yo he venido en un carro. Es lo que yo ahorita me redarguye, porque el Espíritu siempre está purificándonos, hermanos, ¿no? Y nuestro Señor, sí, obedientemente llegó hasta donde estaba Juan bautizando. Y en el capítulo 3 de Mateo, versículo 16, dice, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, aleluya, y vio al Espíritu de Dios que descendía. ¿Cuántas revelaciones no tenemos cuando hacemos bien las cosas, como ahora nuestro Señor Jesús? Y le fueron abiertos los cielos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos. Esto se ha dicho hasta 2 veces en la transfiguración también. Este es mi Hijo amado. Esa voz dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Un hijo obediente, sujeto, con temor reverente de hacer la voluntad de su Padre, cumpliendo ese espíritu que estaba puesto sobre él, ese espíritu que hemos visto en Isaías 11. Y cuántas ocasiones más en su ministerio él decía, yo tengo una comida que hacer que ustedes no conocen. Y los discípulos siempre pensando en lo natural decían, ay, seguro alguien le ha traído de comer. No, dijo él, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Y es así como en nuestras casas no nos entienden. Y tú eres valiente de decir en tu casa, mi comida es que yo haga la obra que Dios me ha encargado. Yo tengo que estudiar, yo soy maestra, yo esto, yo lo otro. Soy valiente de decir que lo seamos, hermanos, que lo seamos, así como él dijo, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Y el recado que le mandó también a Herodes en su ministerio, ¿no? Él dijo, así, perfectamente dijo, he aquí, le mandó decir Herodes, yo echo fuera demonios, cumpliendo su ministerio, y hago curaciones hoy y mañana. Y al tercer día termino mi obra. Fue tajante para hablarle a Herodes, que lo incomodaba y era un opresor no solamente de él, sino de todo su pueblo. Espíritu de poder, demostró ahí Jesús de Nazaret, ese espíritu de poder, ¿no? Por todo esto, hermanos, por todo lo dicho, por este ministerio glorioso y este testimonio de nuestro Señor Jesús de Nazaret, el Señor Jesucristo, cuán ciertas y hermosas son las palabras que hemos leído en Isaías 9:6, ¿no? Donde se nos dice que su nombre es admirable. ¿Y qué cosa significa admirable? Busqué y vi que admirable es maravilloso, apreciado, valorado, digno de sobresalir, ¿no? Y me acordé de un pasaje y lo leí y me quedé extasiada. Qué precioso es poder estudiar la palabra del Señor. Yo sé que a ustedes también les pasa igual. Encontré ese pasaje donde Manoa y su mujer reciben la revelación, el anuncio que tanto ella deseaba tener un niño, y el ángel de Jehová les dice que van a tener un niño y que ese niño va a tener que ser nazareo. Y bueno, y Manoa está tan agradecido que le quiere preparar un holocausto y él le dice, yo no te voy a recibir ningún holocausto.
Entonces dime, le habla al ángel, ¿no? Y le dice, el ángel de Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo, es una teofanía, ¿no? Le dice, ¿y cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla yo me recuerde de ti, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Que es admirable. Él mismo se pone ese nombre, admirable. Él es consejero, hermanos. No hay un solo pasaje en la palabra donde encontremos que Jesús llamó a sus discípulos o que el Padre Dios convocó a las deidades, ¿no? a pedir consejo y cómo crear el mundo, o Jesucristo cómo abordar el tema de los fariseos que no lo querían y que había impedimento en su ministerio. Nunca vemos eso, porque Él es consejero. ¿A quién dice la palabra en Corintios? ¿Quién entendió la mente de Dios? Solamente Él. ¿Quién fue su consejero? No hay otro consejero, Él mismo. Por eso que Jesús siempre decía, la voluntad de mi Padre es tal cosa. Ese era el consejo, la voluntad de Dios. Dios fuerte. Dios fuerte es en hebreo el Gibor, con doble B, B labial, el Gibor, G, I, B grande, doble, ¿no? O R, Gibor. Significa dado todo poder. El Dios omnipotente. El niño pequeño puede decir ahora, todo poder y toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo lo dijo eso? ¿Se acuerdan? En Mateo 28, antes de ascender a los cielos. Todo poder y toda autoridad me es dada ahora en la tierra, quedad aquí, y seréis también vosotros investidos de ese poder, ¿no? El Dios todopoderoso, el Padre eterno, desde siempre y para siempre. Creador de vida, el Padre eterno, ¿no? Todas las cosas en Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, todo, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado, Padre eterno. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué mejor explicación para Padre eterno? Príncipe de paz, también dice Isaías 9:6, lo final, príncipe de paz. Él es ese príncipe de paz que va a venir a reinar aquí en la tierra. Lo hemos estudiado preciosamente, el reino milenial en Apocalipsis con nuestra pastora. El reino milenial de la paz. No tendrán límites, lo acabamos de leer. No tendrá final. Nos ha dejado su paz mientras. Él se fue y dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no se las doy como la da el mundo, porque el mundo tiene una paz que la dicta su billetera, que la dicta su cuerpo que está sano, que la dicta su buen matrimonio, sus hijos maravillosos, su casa, todo. Y si nos quitan todo eso, ¿dónde se va tu paz? ¿Te alocas o no? ¿Cómo nos pusimos al principio de la pandemia? Pero ahí mismo, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. En el mundo hay aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Hermanos amados, por todo lo que estamos diciendo en esta mañana, démosle gloria, démosle honra. Tengamos ese temor reverente, así como Él también lo tuvo a su Padre, nosotros también, a Él, a Jesús de Nazaret, al Padre eterno. Tengamos esa actitud de gloria, de honra, de reconocimiento a ese vástago de Isaí que vino a esta tierra, ¿no? A este Salvador del mundo, a este Cordero de Dios que es el único que quita pecado del mundo, que perdona toda impiedad, todo pecado. Hagamos eso, hermanos, no dejemos de acordarnos de dónde nos ha sacado el Señor. Y todo lo que hasta el día de hoy, Ebenezer, hasta el día de hoy se está revelando, se ha revelado y se seguirá revelando a nuestras vidas, para que tengamos ese temor santo
delante de Él y nos conduzcamos con temor y temblor todos los días que nos resten de nuestra vida. Cada día, hermanos. Vamos a cantar unas canciones ahora, pero cada día, hermanos, santifiquémonos. Cada día purifiquémonos. Hace unas horas me enteré de algo que sucedió y que yo digo, pero ¿cómo? Si es una persona creyente, ¿cómo pueden salir estas actitudes? ¿No? Pero son cosas que el Señor permite que salgan de nuestra naturaleza que todavía tiene que ser regenerada. Pero qué bueno que salgan para que Dios las trate y seamos purificados y sigamos santificándonos día a día. No nos avergoncemos y escudriñemos nuestro corazón cada día para poder ser como Él fue en esta tierra. Él dio testimonio de ese espíritu y dice que nosotros estamos completos en Él si atesoramos ese espíritu que Dios le puso en Isaías 11:1. Reposará sobre Él ese espíritu de Dios, ese espíritu de Jehová. Y este es un tiempo, hermanos, ya el mundo celebra este tiempo, el nacimiento de Jesús. Nosotros lo celebramos de otra forma, pero aprovechemos este tiempo en el que los corazones de los gentiles, ¿no?, que viven con nosotros, están así deseosos, y no perdamos la ocasión de dar testimonio de esta vida que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Anunciemos, enciende una luz, como dice también la canción, encendamos la luz de Jesús de Nazaret, del vástago de Isaí, en la vida de todas las personas que aún faltan doblar sus rodillas y confesar con su boca que Cristo el Señor es el Señor de todos, para gloria y honra de su nombre. Muchas bendiciones, hermanos, que el Señor los bendiga ricamente y atesoremos esta palabra que ha venido de Él para todos nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu
y reflejar al mundo tu amor. Declaramos tu majestad, proclamamos que tu nombre sea exaltado. Tú eres Rey, magnífico Señor, victorioso y mostraste tu poder en mí. Declaramos tu majestad, proclamamos que tu nombre sea exaltado. Tú eres Rey, magnífico Señor, victorioso y mostraste tu poder en mí. Proclamaré, mi Dios es grande, te exaltaré. Tú eres santo y te daré la gloria y la honra. Yo te adoro y me postro ante ti. Proclamaré, proclamaré, mi Dios es grande, te exaltaré. Tú eres santo y te daré, yo te daré la gloria y la honra. Yo te adoro y me postro ante ti. Yo te adoro y me postro ante ti. Yo te adoro y me postro ante ti.